Nos volvemos a encontrar para seguir el hilo de las reflexiones que en estos días la realidad circundante pone a disposición de todos, aunque a veces no todos consigan verlas. Hoy me gustaría reflexionar sobre llamar las cosas por su nombre. Este título me vino a raíz de dos noticias que leí ayer y después de ver un video. La primera noticia fue más que noticia, el gesto, la actitud de fastidio del vocero presidencial Adorni cuando un periodista le preguntó qué opinaba del video que había hecho el Papa refiriéndose al tema del narcotráfico en Rosario. Su respuesta fue huidiza, escurridiza como una víbora que no sabe qué hacer, y huyó de dar una respuesta. Esta al menos es mi impresión y me puedo equivocar. Claro está que yo veía eso sin conocer el video del Papa. Cuando terminé de ver la conferencia de prensa, fui a buscar el video. Y ahí me encontré con una sorpresa muy agradable, que es ver cómo una autoridad moral, como es Bergoglio, hoy Francisco, decide decir la suya sin camuflar las palabras, sin distorsionarlas, sin miedo, e enfrenta desde Roma con una mirada hacia Rosario la realidad de esa ciudad sometida ya desde hace muchos años al tema del narcotráfico y del consumo de drogas de una parte al menos de la población, porque si no consumieran no hubiera ventas. Me llamó la atención la lucidez con que Francisco coloca en 7 minutos y segundos el tema que en Argentina todos le huyeron. Que el narcotráfico es el resultado de una conjunción de distintas fuerzas sociales, sí, es innegable. Pero el único que lo dice claramente es Francisco. No lo dice ni Milei, ni Caputo, ni la Bullrich, no lo dijo Fernández, no lo dijo Macri, no lo dijo Cristina. Y el narcotráfico fue invadiendo los distintos niveles de la sociedad. Junto con eso, encuentro, mirando los diarios españoles, un artículo sobre la conexión del actual ministro de Justicia de Milei, Cunio Libarona, con un narcotraficante. Entonces ahí los tantos se me confunden. Y vamos a tratar de desenredar la confusión. Que la corrupción en la Argentina existió desde hace, existe y existió desde hace muchos años, es innegable. En el año 1995, cuando yo estaba en los inicios
de la investigación de mi proyecto sobre la región guaraní con una mirada sociohistórico-cultural, después contada a través de la música, del chamamé, tuve un encuentro con una historiadora argentina, la cual me regaló un pequeño librito que se llamaba Argentina, Memoria y Balance. Leyendo el libro, descubrí que era de un autor italiano, periodista, enviado del periódico de Turín La Stampa, hoy propiedad de la familia Agnelli, que fue para escribir sobre el centenario, es decir, escribir sobre el 1910, los primeros 100 años de vida del país. Curiosamente, el libro, él escribió sus notas, fueron publicadas en La Stampa, el periódico, a medida que las iba enviando, y al año siguiente, en el 1911, publicó esas notas reunidas en un libro que se llama La Argentina. Libro que pude encontrar el año pasado en un viaje a Italia, en una librería de libros viejos y usados, y que compré, y para sorpresa mía no lo pude abrir porque tenía los bordes de las hojas pegados todavía. Sobre esto en otro momento voy a volver. Ese libro, escrito en italiano, fue traducido recién en los años 90 en Argentina y publicado, editado. Llegó a las manos de un público mayor que el que pudieron haber leído en aquel momento los que leían La Stampa en Italia. Me sorprendió ver en uno de los capítulos del libro un título. Decía el título, se llama Coima. Y este hombre, agudo observador, en un capítulo describe esa institución, dice más o menos así, estoy citando a memoria o recordando a memoria, esa institución que se ha instaurado en el país y que nadie discute, que es la coima, es decir, dar dinero para conseguir favores. Cuando lo leí me sorprendí, porque realmente haber mirado ese aspecto de la realidad en el 1910 demostraba por parte del italiano de Berioni una agudeza y una lucidez que otros viajeros no tuvieron, porque después revisé varios libros sobre el centenario y todos se dedican a la historia, al gaucho, a los indios, al paisaje, a las cataratas, pero nadie se mete con ese tema específico que ya estaba muy latente en la sociedad argentina, que era la coima. Cuando después amplié el arco de la investigación, me di cuenta que la coima fue usada también por otros gobiernos, como por ejemplo el de Rosas, que a través de la coima mantenía tranquilos a los indios que estaban en lo que después la sociedad blanca terminó llamando el desierto, y contra quienes se fueron organizando expediciones para entrar en el mal llamado desierto, expulsarlos, alejarlos cada vez más de la zona de Río Negro, el Río Negro y la provincia de Neuquén, y mandarlo más al sur, y al mismo tiempo conquistar terreno
que en lugar de ser integrado a la nación productivamente, fue entregado a los terratenientes. Entre ellos, uno de los abuelos de Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura y fundador de la Sociedad Rural. La utilización de esa coima a los indios era para tenerlos tranquilos. Pero eso siguió en todo el país. Incluso en ese mismo libro hay un relato de un momento en que uno de los gobernantes, hacia 1890, quiere poner en venta una parte del país para que la compren los europeos. Hoy Milei está haciendo lo mismo a otro nivel y de otra manera. Está vendiendo las industrias del país de una manera aberrante, de una manera inusitada al exterior, para que haya una colonización a través de la economía. Las otras colonizaciones fueron la invasión, cuando el blanco pisó el continente. Hubo una invasión económica con la extracción de los metales entre 1500 y 1700. Caso Potosí es el ejemplo mayor. Siguió en la búsqueda de Inglaterra en querer apropiarse, poner un pie fuerte en el Río de la Plata a través de las dos invasiones inglesas en Buenos Aires con apoyo en Montevideo, que fueron rechazadas. Cuando entendieron que por la parte militar no conseguían el objetivo, entonces pasaron con la economía e inundaron el mercado argentino con productos textiles y de metales, la pava, por ejemplo, los ponchos, a bajo precio, destruyendo las industrias locales. Todo eso nuestros héroes, próceres, Rosas, Sarmiento, Mitre, que están ahí en los pedestales todavía hoy y que nadie discute y que los chicos repiten y aprenden equivocadamente la historia, sucedió y está sucediendo hoy de nuevo. Porque por un lado, este gobierno dice, como ayer afirmó Adorni, que quiere ayudar a los más débiles y por el otro lado echa a los empleados en cifras inusitadas, como si ayudar a los más débiles tuviera como contracara la expulsión del sistema de centenares de personas, padres de familia, madres de familia, que se van a encontrar ahora desocupados. Entonces, por un lado, dice que quiere ayudar, mintiendo, y al mismo tiempo sigue echando y metiendo dentro de los más pobres a toda una clase que todavía resistía socialmente y que ahora entra en la zona de la pobreza total. Creo que empieza a verse una preocupación también por parte de quienes dirigen este proceso y que están más arriba de Milei. Dos puntitos de observación. Una interna, Roca, Techín, preocupado por la huelga en Campana de los metalúrgicos. El otro, el delegado del Fondo Monetario Internacional, que llama la atención de que el ajuste no lo paguen los más pobres. Son dos señales, no quiero decir más que eso. La realidad social de Argentina en este momento es explosiva.
Y la intervención del Papa Francisco con su mensaje sobre el narcotráfico en Rosario viene a poner delante de toda la dirigencia política, sin exclusión de ninguno, un gran espejo en el cual se tendrían que mirar. Porque no es solamente el fenómeno, es también quienes lo han propiciado, quienes han cerrado los ojos delante de lo que sucedía. Y todavía no han llegado a hablar de las consecuencias que tiene sobre una franja de juventud que consume droga, y está en su libre libertad de hacerlo, porque con su vida cada uno hace lo que quiere, pero que esa consumición tiene incidencia en los contextos sociales a los cuales pertenecen, sean las clases altas, sean la clase media, sean las clases bajas, sean las villas miserias. Desde hace 15, 20 años se viene alertando sobre este fenómeno, sobre todo del Paco. Se han hecho películas, ha sido mencionado en telenovelas, se ha discutido en paneles en la televisión, pero nadie hizo nada. Todo en nombre de una cierta libertad. ¿Dónde termina la libertad individual cuando ésta afecta a la libertad social? Por eso me parece sumamente interesante esta intervención del Papa, porque es un llamado, una alerta, una campana que suena, un sonido nuevo, si queremos llamarlo así, en el contexto del palabrerío vacío que impera en los canales de televisión de Argentina, en los shows de entretenimiento, en los programas de discusión política totalmente vacíos y de parte agresivos, gritados, insultando al otro. El otro es igual, el otro que está enfrente es igual a esta otra persona que está aquí. ¿Qué derecho tiene uno de gritar y el otro de ser agredido, cuando se podría hablar a nivel mirándose a los ojos? Lo que pasa es que mirarse a los ojos cuesta. Cuesta mucho porque es leer en el otro las reacciones instantáneamente. Por eso, el hecho de que el Papa haya pronunciado y leído personalmente, incluso con pequeñas equivocaciones lógicas de cualquier persona que se enfrenta a una cámara, me parece sumamente importante porque es la primera persona pública que se atreve a hablar del país y llamar las cosas por su nombre. Y al llamarla por su nombre, coloca a cada uno, el presidente, el vocero, la ministra del Interior, la vicepresidenta, en su lugar. Y los malabares que hizo ayer Adorni para tratar de zafar, de escapar de una respuesta a esto, no sirvieron y no van a servir. Sigue el gobierno tirando fuego de artificio para distraer del verdadero problema. Vamos a despedir 70.000, noticia de hoy en página 12. La ANSE cerrada porque no tiene personal. Pero hay toda una prensa obsecuente que no da esas noticias porque no pueden interrumpir el idilio que tienen con el actual gobierno, que obviamente pasa también a través de un mecanismo económico. Publicidad, avisos, etc. Por eso, manteniendo viva la lucha personal de cada uno
para seguir caminando, para seguir siendo persona, para seguir siendo solidario, para seguir siendo ético, es necesario seguir llamando las cosas por su nombre. Hasta la próxima.